Hola, bienvenidos a este nuevo curso de electrónica para newbies. La inducción electromagnética es el proceso mediante el cual, gracias a un flujo magnético, se genera una corriente eléctrica. Un imán proporciona una energía en forma de flujo magnético, que tiene un sentido, una intensidad y una fuerza magnética, que se llama campo magnético. Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas, pero solo si las cargas están en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad de movimiento de las cargas y a la intensidad del campo magnético, y depende del momento angular de la carga eléctrica. Es decir, que la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una carga eléctrica depende de la velocidad de la carga en su desplazamiento, de la intensidad del campo magnético y de la posición de la carga eléctrica respecto al campo magnético. Imagina un cable que se introduce dentro de un campo magnético y se mueve en una dirección. Las líneas de fuerza del campo magnético interactúan con los electrones del cable, de manera que modifican su trayectoria. En la gráfica puedes ver el momento angular de un electrón, de manera que el campo magnético produce un desplazamiento eléctrico sobre el electrón llamado Fm. El desplazamiento del electrón dentro del cable hace que dicho electrón pase de una órbita superior a otra, ya que el campo magnético proporciona la energía suficiente al electrón para ello, y dependiendo de la energía que proporcione el campo magnético, hará que el propio electrón salte a la banda de conducción. Este proceso se realiza casi al instante, en el momento en que se produce el desplazamiento de un conductor eléctrico por el interior de un campo magnético. Si invertimos el sentido de desplazamiento del cable, se producirá el mismo efecto pero en sentido contrario, ya que ahora las líneas de fuerza del campo magnético actúan en otro sentido. Imagina un conductor cerrado que se mueve arriba cortando el flujo magnético de una barra imantada. La intensidad del campo magnético, designado como beta, produce una fuerza que depende de la intensidad del campo, la carga del conductor y la tensión generada. De hecho, cuando se mueve el conductor hacia arriba se produce una fuerza positiva y cuando lo hace hacia abajo una fuerza negativa. Voy a intentar explicar de paso a paso el proceso de la inducción electromagnética mediante el siguiente vídeo. Imagínate un conductor eléctrico como si fuera el tren de una montaña rusa. Supone el aire como si fuera un campo magnético. El tren se mueve en todas direcciones a lo largo y ancho del campo magnético y en cada instante está cortando flujo magnético, arriba, hacia abajo, de lado, invertido, de vuelta, etcétera, etcétera. De hecho, mientras que se esté moviendo el conductor dentro del campo magnético, estará generando electricidad al agitar los electrones del conductor. En el momento que se detiene el conductor y no corta flujo magnético, se deja de generar fuerza sobre el conductor y no se produce electricidad. Así pues, cuando introducimos en el interior de un campo magnético una espira y la giramos, estaremos generando electricidad que cambia de magnitud, intensidad y sentido a cada vuelta de la espira. A este cambio de estado se le llama electricidad alterna y es la que generan los electrogeneradores de hoy en día. La ley de Faraday establece que si el flujo total que corta un circuito varía en el tiempo, en dicho circuito existirá una fuerza electromotriz inducida. Veamos el siguiente circuito. Puedes ver un transformador con dos bobinas independientes, que están unidas por un núcleo ferromagnético. La bobina de la izquierda tiene conectada una batería, y un interruptor proporciona alimentación eléctrica a la primera bobina del transformador. La bobina de la derecha está conectada a un galvanómetro, el cual sirve para comprobar pequeñas señales eléctricas. En el gráfico de abajo muestra la tensión inducida en la bobina 1 respecto al tiempo. En el primer momento, cuando el interruptor está levantado, no circula corriente, por lo que no existe presencia de tensión en el galvanómetro del secundario del transformador. Cuando cierra el interruptor, una corriente eléctrica pasa por la bobina primera del transformador y puedes ver que la bobina de la derecha acusa presencia de tensión y se mueve a su valor máximo. Cuando se cierra el interruptor, cierra el paso de la corriente de la bobina izquierda y por lo tanto tampoco se induce en la bobina 2 del transformador. Puedes ver que aunque esté cerrado el interruptor, no existe circulación de corriente por la bobina de la derecha. En el anterior vídeo hablamos de que una corriente eléctrica por una bobina produce un campo electromagnético. La corriente eléctrica, cuando se cierra el interruptor, crea un campo magnético que crece de 0 hasta un valor máximo. En su crecimiento, el campo magnético corta la bobina de la derecha del transformador y por eso induce una corriente eléctrica. Pero cuando el campo magnético está en su valor máximo, como la tensión de la batería es continua, no existe variación de flujo, por lo que no se induce en la segunda bobina más tensión. Y de ahí que una vez que se cierra el interruptor, cuando pasa un tiempo, ya no se induce en la segunda bobina una corriente eléctrica.
Si en vez de una batería pusiéramos una fuente de corriente variable, en el campo electromagnético que se va a crear en la bobina de la izquierda sería un campo variable. Así pues, en la bobina de la derecha se iba a generar una tensión variable. En el siguiente vídeo veremos cómo conectando a una bobina casera una señal eléctrica de audio podemos obtener por medio de inducción electromagnética la señal de audio en el altavoz cercano a la bobina. Hasta ahora hemos visto cómo un conductor que se desplaza por un campo magnético sufre una inducción electromagnética que genera una corriente eléctrica por su interior. La fórmula que indica la inducción electromagnética depende pues de la intensidad del campo magnético, la velocidad de variación del conductor en su interior y el medio en que se encuentre dicho conductor. Y el tipo de corriente que se genere en el interior es un pulso, que dependiendo de la continuidad del movimiento del conductor producirá una corriente alterna. El proceso de generación es el siguiente. Supón una espira dentro de un campo magnético que gira una vuelta dentro del campo. En una vuelta de la espira se va a producir un ciclo alterno de intensidad específica y tiempo preciso. Para cada vuelta se reproduce un nuevo ciclo. En cada ciclo se obtienen una serie de valores de intensidad creciente y decrecientes, y existen valores máximos y mínimos. Así, por ejemplo, en el primer instante, la espira está en paralelo con el flujo magnético y no produce corte del mismo, por lo que la intensidad generada es cero. Cuando la espira se desplaza de 0 grados a 90 grados, ocurre que la espira ha girado un cuarto de vuelta, y en su giro final, cuando está a 90 grados, está cortando perpendicularmente el flujo magnético, por lo que la intensidad de corriente generada es máxima. Como la espira sigue girando y llega a media vuelta poniéndose en paralelo de nuevo con el flujo magnético y dejando de cortarlo. A sus 3 cuartos de vuelta, la espira se pone de nuevo en perpendicular al flujo magnético, pero esta vez en sentido contrario, por lo que la inducción es inversa a la de la posición anterior. Completando la vuelta, se cierra el proceso de generación, ya que la espira se vuelve a poner otra vez en paralelo con el flujo magnético. La autoinducción es el proceso físico que aparece cuando un conductor eléctrico se autoinduce una corriente eléctrica por efecto de su propio paso de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica en cualquier circuito crea un campo magnético que en cualquier momento que cambie induce una corriente en el propio circuito que se opone a ese cambio. Este fenómeno se llama autoinducción. El efecto de la autoinducción es más intenso en una bobina de muchas espiras llamada solenoide, y es precisamente porque forma muchos lazos alrededor del flujo cambiante. Es por eso que se utiliza un solenoide como símbolo de autoinducción en un circuito eléctrico, donde una autoinducción puede ser un elemento más, lo mismo que una resistencia o un condensador. Una corriente creciente causa en una autoinducción una fuerza electromotriz opuesta de acuerdo con la ley de Faraday. Y como el flujo es proporcional a la intensidad de la corriente que lo crea, esa fuerza electromotriz es igual a menos una constante L multiplicada por el ritmo de cambio de la intensidad de corriente. L es el llamado coeficiente de autoinducción o inductancia del elemento del circuito. Una autoinducción se opone y frena el aumento de intensidad de corriente en un circuito, mientras que una resistencia puede causar su pérdida disipando energía. Por lo tanto, la fuerza contraelectromotriz es la causa que se opone a la inducción electromagnética y juega un papel fundamental en el desarrollo de equipos de control de potencia, radiocomunicaciones y filtros, como verás más adelante en otros vídeos.